Soto haga su exposición, toda vez que pueden surgir ideas, preguntas, sugerencias, y en la medida en que lo escriban, podemos ir ordenando el debate que siempre se crea a posteriori. Ese es otro tema. Tratamos de que el disertante exponga, culmine con la exposición a los fines de abrir el debate y entonces hacerlo un poco más ordenadamente. Con respecto a la modalidad del tema del Zoom, a veces la exposición puede resultar un poco extensa, pero el tema lo amerita, y vamos a ver cómo nos va con el PowerPoint, doctor Soto, porque si tenemos no, algunos, claro, dificultades con la tecnología, sobre todo. Yo les pido, por favor, que me disculpen, pero yo de hace más o menos un año que estoy aislado, porque primero tuve una operación importante, así que yo estoy metido en casa, y antes siempre quienes venían en mi auxilio eran los ángeles del estudio, que me decían esto, y yo nunca jamás me preocupé por estudiar, por ejemplo, algo tan sencillo como pasar desde mi computadora los mails en una reunión de Zoom, ¿no? Claro. Y tengo terror de tocar cualquier botón con los cafés, porque se me va todo. Entonces, como si yo me pongo a gritar, acá no tengo a nadie, estoy solo. En fin, bueno, ese es el tema. Si se puede bien, y si no lo haremos directamente. Exactamente, porque además el doctor Soto es sumamente claro y definitivamente, mientras esperamos que Oscar llegue, les cuento que el disertante... ¿Me escuchan? Ah, hola Oscar, bien, bien. Te escuchamos, Oscar. Justo te iba a dar la palabra. María Teresa, somos todo oídos. Hola. Sí, te escuchamos, Oscar. Ya empezó. Ahora sí, hola. Hola. Bueno, muy buenas tardes a todos en esta nueva reunión virtual. Se me fue la imagen. Bueno, pero nosotros te vemos. Nosotros te vemos bien. Ok, en esta... Te digo que pareces un patriarca, ¿eh? Bueno. Mirá que después nos vamos a vengar, ¿eh? Te vamos a interrumpir también. Y cuando no te ande entre amigos está todo permitido. Ok. Bueno, bárbaro. El tema que nos convoca esta tarde creo que es un tema no solo importante, sino central en todo esto de la problemática del seguro. Y digo central porque el productor asesor de seguros es una figura, un protagonista central en toda esta temática, y ello no solamente es una interpretación, sino que esto se ve reflejado en la normativa específica. Y si hablo de normativa específica, voy a comenzar con la ley de seguros, que si bien en pocas normas se refiere a los productores, es evidente que el mero hecho de plasmar en una normativa de contrato de seguro sobre los productores ya es importante. Pero también se refiere a los productores, asesores de seguro,
la ley 20091 de los aseguradores y su control, que en su artículo 55 norma una verdadera directiva hacia los productores cuando dispone que los productores, agentes intermediarios, peritos, etcétera, de liquidación de seguros, deben imperativamente desempeñarse conforme a las disposiciones legales y fundamentalmente ahí creo que es importante subrayarlo, y debe desempeñarse conforme a los principios técnicos aplicables a la operación en el cual intervienen, y a actuar obviamente con diligencia y buena fe, que es un principio básico de toda nuestra legislación, que fue obviamente receptado por el Código Civil y Comercial de la Nación. Y la importancia de los productores asesores de seguro está plasmado en la normativa específica y especial a través de la Ley 22.400, que se refiere en forma exhaustiva y detallada a toda la actuación de los productores y asesores de seguros, a sus obligaciones y deberes. Y quiero significar, seguramente nuestro disertante invitado en el día de hoy se va seguramente referir en forma más exhaustiva, pero creo que debe tenerse en cuenta el principio plasmado en materia contractual cuando el Código Civil y Comercial de la Nación se refiere en su artículo 963 a la prelación normativa, es decir, cuando concurren disposiciones del Código y alguna ley especial, el Código Civil y Comercial establece una prelación. Y quiero subrayar que esa prelación, ese orden de prelación, está normativizado de la siguiente forma. En primer lugar, se aplicarán las normas indisponibles de la ley especial, que en este caso es la 22.400, y yo agregaría toda la ley especial y específica de seguros. En segundo orden, las normas particulares del contrato. En tercer orden, las normas supletorias de la ley especial. Y finalmente, en cuarto lugar, las normas supletorias de este código. No voy a distraer más la atención de todos los participantes, no sin antes saludarlos y agradecerles su presencia. Evidentemente, el doctor Héctor Soto es un profundo conocedor del tema que nos convoca. No quiero distraer más tiempo
le cedo la palabra a nuestra moderadora, María Teresa Lorenzón, para que prosiga con la mecánica de esta reunión. Gracias, Oscar, te agradecemos la síntesis. Como vamos a hacer síntesis de la currícula del expositor, el doctor Héctor Miguel Soto, es egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, especialista en Derecho de Seguros, director y profesor de la Diplomatura de Derecho de Seguros de la Universidad de Ciencias Económicas y Jurídicas, profesor titular de Derecho Económico de la UNSA, director del Instituto de Derecho del Seguro del Colegio de Abogados de San Isidro y de la UCED, secretario general de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Derecho de Seguro, rama argentina de la IDA, autor de distintos libros publicados, entre otros, Intermediación en el contrato de seguro, Contrato, celebración, forma y prueba, con especial referencia al contrato de seguro, autor de numerosos artículos y ponencias de su especialidad, y ha participado en congresos y jornadas de derechos seguros como autoridad y ponente. Doctor Soto, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se ve que son amigos, eh? Bueno, es la primera vez que estoy con ustedes y es un placer estar ahí. ¿Qué pasa? ¿Alguna cosa que hago mal yo? Se escucha bien. ¿Me escuchás bien? No. Se escucha bien, ¿eh? Sí. Bueno, adelante. Sí, se escucha perfecto. Se escucha, sí, se escucha. Bueno, vamos a hablar un poquito hoy de un tema tan extenso que no se puede agotar en pocas palabras, pero que se refiere fundamentalmente a intermediación en materia de seguros. Y yo siempre trato de dejar claro cuáles son los conceptos o cuál es el concepto concretamente de intermediación y cuál es el concepto de representación. ¿Puedo cambiar esto? Sí, ¿no? Ahí está. Cuando uno tiene un producto, esto es una ley económica, tiene que colocarlo en el mercado. Es decir, las personas que se dedican a vender seguros tienen que realizar una actividad tendiente a que aquellas personas que necesitan los servicios que ellos ofrecen puedan contactarse. Este contacto entre unos y otros puede hacerlo directamente, concretamente en el caso del seguro, el asegurador. Hay diferentes vías de comercialización y todas están permitidas. Por ejemplo, la comercialización directa por intermedio del asegurador, a través de su publicidad, a través de sus agencias, etc. La intermediación en la celebración de cualquier contrato es la actividad efectuada por un tercero tendiente a posibilitar su celebración. La intermediación en la celebración de cualquier contrato es una actividad material efectuada por un tercero, o sea que no es parte del contrato en el que interviene, y que tiende a posibilitar su celebración. Sin asumir ese tercero, en ese contrato ajeno, el carácter de parte o de representante legal o convencional de alguna de las partes. El intermediario en la celebración de un contrato
no es, por supuesto, parte de ese contrato. Hay algunos supuestos, por ejemplo, en los que es bastante frecuente acceder a los servicios de un tercero para celebrar un contrato. Eso, por ejemplo, se da mucho en el ramo inmobiliario. Es decir, cuando uno tiene una casa, cuando uno tiene un departamento y tiene ganas de venderlo, o tiene ganas de comprar una casa, etcétera, dirige su atención o pide la actuación de un corredor. Habitualmente la mayor parte de las operaciones inmobiliarias se realiza a través de una persona que es intermediaria, que por supuesto no es ninguna de las partes, pero sí realiza una actividad de intermediación que es muy importante. En cambio, contraponiendo a los intermediarios, puede haber terceros que no son intermediarios, pero que sí son representantes. Es decir, pueden ser representantes legales o convencionales de las partes. Los padres son representantes de los hijos, los órganos de gobierno de las sociedades son representantes de las sociedades. Y tenemos, por ejemplo, la representación convencional, es decir, aquellos que son mandatarios de alguna persona para realizar un acto jurídico. En general, esta gente celebra el contrato por sus representados. Existe, apenas nos ponemos a pensar, una imposibilidad lógica de ser al mismo tiempo intermediario y representante de una de las partes. O sos intermediario o sos representante, porque sos representante no podés considerar que estás realizando una labor de acercamiento, sino que asumís en tu actividad de representante la persona, las funciones y los derechos del que representás. Pasamos esto. Pasemos esa filmina. Pasémosla también. Veamos cómo se denominan en la actividad aseguradora estas dos funciones. Los intermediarios en el contrato de seguro se llaman productores asesores de seguros. En realidad, como vamos a ver, son las únicas personas que se encuentran autorizadas a actuar como intermediarios, es decir, a realizar una labor material de acercamiento entre una entidad aseguradora y la gente interesada en tomar un seguro, sin ser representante de ninguna de ellas. Estas personas se llaman, en la Argentina, productores de seguros, y más concretamente, productores asesores de seguros. En cambio, las personas que, ya sean jurídicas o físicas, que representan a la entidad aseguradora, se las denomina tradicionalmente agentes y titulares. Y esta denominación proviene ya de nuestra ley de seguros, donde justamente se refiere en el artículo 53 y 54 a los simples intermediarios y a los agentes institutorios. Vamos a seguir una diapositiva más. Muy bien. Naturaleza jurídica de la intermediación de seguros. Bueno. Pasemos a la otra filmina, María Teresa. El viejo Código de Comercio establecía una figura que se llamaba el corredor de comercio. Es decir, el corredor de comercio era un auxiliar de comercio y cuya función era intervenir en la celebración de contratos ajenos. Solamente quien era corredor, en los términos del Código de Comercio, podía ejercer la actividad de intermediación.
Sin embargo, vigente el Código de Comercio, se dictó la Ley 22.400, que reservó la intermediación a otros profesionales que se llaman productores asesores de seguros. Y que no necesitaban ser corredores de comercio, o sea, no eran exactamente corredores de comercio. No se crea que era muy fácil ser un corredor de comercio. Se debían matricular en el Tribunal de Comercio de su domicilio, tenían que haber sido comerciantes, no tenían que haber sido destituidos de ese cargo. Se exigía que tuvieran por lo menos un año de domicilio en el lugar en donde iban a ejercer su labor. Y la ley decía, y tener 22 años. Realmente lo que quería decir era ser mayor de edad, porque en aquel entonces la mayoría de la edad se adquiría a los 22 años. Es decir, quienes no eran corredores inscriptos no podían realizar actividades específicas. Ahora veamos un poquitito qué pasa. ¿Qué pasa con la naturaleza? ¿Podemos ir un poquito para atrás? ¿Podemos ir para otras filminas para atrás, María Teresa? Retroceder una. Bueno, otra, seguí, empezamos. La siguiente, no. Estabas muy bien ahí. Bueno, Sí, ya dije. sí. ¿Qué pasa? El Código Civil y Comercial nuevo derogó esta figura del corredor. Pero no solo derogó esta figura del corredor, sino que hizo otra cosa más. Tipificó el contrato de intermediación, que llaman, me parece, hubiera sido preferible que lo llamara así, contrato de intermediación, lo llamó contrato de corretaje. Es decir, se producen dos acontecimientos judiciales. Por un lado, se acaba con una figura, que es el corretaje, que se acaba con el corredor de comercio, ya no existe esa figura más como estaba prevista en el Código Civil y Comercial, pero sí tipifica, es decir, establece normas para el contrato de intermediación. Entonces, dice el artículo 345 de la ley del Código de Comercio, que hay contrato de corretaje cuando una persona denominada corredor se obliga ante otra a mediar en la negociación y conclusión de uno o varios negocios sin tener relación de dependencia o representación con ninguna de las partes. O sea, todo tipo, toda persona que se obligue a realizar una serie de actos materiales de negociación con el fin de concluir uno o varios negocios sin tener relación de dependencia o representación, es una de las partes de ese contrato de corretaje al que se denomina corredor. Si analizamos este tipo, que es tan amplio, podemos ver, es muy clarísimo, que la intermediación en seguros se encuentra comprendido dentro de esta tipificación. Es decir, dentro de este gran, tipo contractual, la intermediación en seguros es así, porque si el intermediario en seguros es una persona, el productor, que se obliga ante otra a mediar en la negociación y conclusión de uno o varios contratos, en este caso contratos de seguro, sin tener relación de dependencia o representación con ninguna de las partes. Por lo tanto, la intermediación en seguros se encuentra comprendido de esta definición y por lo tanto es una especie o clase de corretaje y participa de su misma naturaleza jurídica. Veamos un poquito las consecuencias de esto. Como bien dijo
Oscar, el artículo 963 del Código Civil y Comercial, cuando habla de el diálogo de fuentes de las diferentes normas, dispone que concurriendo disposiciones del Código y de alguna ley especial regulando una misma situación, se aplican las normas disponibles de la ley especial y del Código. Toda la doctrina, aunque no lo dice expresamente la ley, entendemos que es en ese orden. O sea, primero las normas indisponibles de la ley especial y luego las normas indisponibles del Código Civil y Comercial. Pero en materia de corretaje, el artículo 1355 del Código Civil y Comercial, que justamente es uno de los artículos del capítulo destinado al contrato de corretaje, dispone que las reglas del mismo, o sea que las reglas del Código Civil y Comercial en materia de corretaje, no obstan a la aplicación de las disposiciones y reglamentaciones especiales. Por ello, y como lo dijo Oscar, se aplican preferentemente a la actividad del productor las disposiciones de la Ley Especial 22.400, o las del artículo 54 de la Ley de Seguros, o las de la Ley 20.091, pero supletoriamente, aunque solo supletoriamente, las normas del Código Civil y Comercial. Pero van a ver ustedes que hay muchas normas en el Código Civil y Comercial que afectan al productor y que se deben aplicar porque no están previstas en las leyes especiales. Ya estoy medio perdido. Ahí está, vamos a las personas autorizadas. Bueno, ¿quiénes están autorizados a ejercer la intermediación en seguros en la República Argentina? Muy bien, dijo Oscar, que esto resulta de la Ley 22.400. De acuerdo a lo que establece la Ley 22.400, se encuentran autorizados a intermediar en seguros únicamente, y esto va por mi cuenta, unos profesionales que se llaman productores asesores de seguros. Y también podrían intermediar en seguros sociedades de productores. Aquellas personas que deseen desempeñarse como productores asesores de seguros deben inscribirse en el registro de productores asesores de seguros de la Superintendencia de Seguros de la Nación. No puedo yo agarrar y decir de pronto, yo soy intermediario, yo voy a salir a la calle, o la entidad aseguradora decirle a Juancito, andá y vendé seguros en mi nombre. No. La única persona que puede intermediar en seguros, es decir, realizar una labor material de acercamiento, es el productor asesor de seguros. Ampliamos otra filmina, la que sí. Ahí está. ¿Cuáles son los requisitos para que el productor o para que esa persona que quiere ejercer como productor pueda inscribirse como tal? Bueno, muy sucintamente, tiene que tener domicilio real en el país, no debe encontrarse incurso en algunas inhabilidades a las que me voy a referir, abonar el derecho de inscripción, que en la ley parece ser que es único, pero que la superintendencia lo hace pagar todos los años, y acreditar competencia. Miren ustedes qué interesante. No hace ninguna restricción a la nacionalidad. Es decir, extranjeros o nacionales pueden inscribirse, pero un nacional que tenga domicilio real fuera del país no podría hacerlo. Es decir, lo que da la legitimación personal para poder ejercer como productor es el domicilio. Tenés que tener domicilio real en el país. No basta que digan, yo vivo aquí, ahora estoy viviendo en Nueva York, sino que tenés que realmente tener tu domicilio aquí, ejercer aquí tu actividad, tener aquí la sede principal de tus negocios, etc. Y acreditar competencia. De acuerdo a la ley, primeramente se debía acreditar competencia
ante una especie de comisión asesora honorario. Esto ya no funciona más. Existe todo un entramado. Lo que la superintendencia exige es que se sometan a una serie de cursos, de capacitaciones, y luego de que se han capacitado, la superintendencia toma generalmente un examen, prueba final, para permitir inscribirlos en el registro. La ley, en su momento, estableció que quienes se domicilien en lugares poco poblados no se encuentran obligados a acreditar competencia. ¿Por qué dijo la ley eso en aquel momento? Hay una razón histórica. Como se pedían muchas exigencias para ser productor, y en algunos lugares, en algunos pueblos o localidades poco poblados, la única forma de llegar al seguro era mediante el productor, se dijo que, bueno, en estos lugares en que haya poca población, podemos pasar por alto esta obligación de acreditar competencia. En los hechos, hoy la Superintendencia de Seguros liquidó esto y le exige a todo el mundo que acredite competencia. Es bueno, yo estoy de acuerdo, pero no sé si es muy legal, si puede la superintendencia derogar directamente una disposición así. Lo que sí puede hacer la superintendencia es declarar a que ciertas personas que reúnen ciertos requisitos de competencia tampoco tengan por qué dar esa capacitación. Por ejemplo, egresados de carreras de tecnicaturas de derecho de seguros. Creo que había la gente que egresaba en una carrera muy especial en seguros que tenía, creo que la UADE. En fin, hay muchas, digamos, hay excepciones. Hay gente que está suficientemente capacitada como para no necesitar esa especial capacitación previa. Bueno, sigamos. Vamos a la otra, María Teresa. Ahí está. No, tengo otro antes, perdón. A Tengo ver. el aquí, ahí. Es Tengo inhabilidades. Bueno, vamos a ver un poquito. Que yo voy a seguir acá también viéndolo porque lo saqué en papel también por las dudas. Sí. A ver, espera. Y esta es la siguiente. Inhabilidades, ¿no? Por ejemplo. Sí. Ahí está. Bueno, por ejemplo, como ya dije, no cualquiera puede inscribirse. El artículo 8 de la ley 22.400 establece, por ejemplo, la prohibición de que sean productores, asesores de seguros quienes han caído en quiebra. La ley 22.400 dice que estén quebrados o concursados. Pero no se confundan, esta ley fue creada antes, fue dictada antes de la ley de quiebra que hoy nos rige, y en aquel entonces solamente podían quebrar los comerciantes. ¿Y qué pasaba con los civiles que debían ser quebrados? Se les llamaba finamente que eran concursados. Y el concurso de los civiles, que era la quiebra de ellos, se tramitaba a través de las disposiciones de los códigos procesales. Hoy lo que quiere decir la ley es, flaco, estás quebrado, no podés ser productor. Pero si por ahí una de esas has pedido tu concurso preventivo, que ahora tiene otro significado jurídico, sí podrías pedir que te inscriban como productor. Lo que concretamente está prohibido es estar en quiebra. La ley enumera algunos delitos, no voy a ser muy extenso, sobre todo aquellos delitos que hacen a la buena fe, que no se haya cometido ningún tipo de trampas en materia de seguros, etc. Digamos, un impedimento muy grande es haber intermediado en el seguro sin derecho. Es decir, cuando un tipo ha intermediado en seguros sin haber sido productor asesor de seguros, está inhibido para poder regularizarse como tal.
Y hay una disposición un poco discutida, que es una vez que sos excluido del registro por alguna de las infracciones del artículo 10, que no son todas en las que puede incurrir el productor, nunca más te podés volver a escribir. Yo eso lo cuestioné ante la superintendencia, en algunos casos porque era exageradísimo. Iba en contra del Tratado de Costa Rica, del derecho humano a ejercer una profesión. Y me acuerdo que presenté una cuestión diciendo que eso me parecía exagerado, esa sanción, y me fue bien. Me acuerdo que el asesor jurídico en aquel momento de la superintendencia me vino a decir y me dijo, tiene razón, doctor Soto, ¿qué le parece si lo saldamos de esta manera? Yo le aplico la sanción máxima que permite la 20.091, que son 5 años, y usted presta su conformidad. Y yo dije, ¿dónde hay que firmar? Porque me parecía excelente que mi cliente, que estaba privado de por vida de ejercer su profesión de productor y que había sido sacado de esa profesión por una estupidez, no había robado a nadie, era una verdadera estupidez, estuviera sin poder ejercer para siempre. Después lo intenté otra vez. Y ustedes saben que hay un principio que nos enseñaron en la facultad cuando estudiamos Derecho Administrativo, que habla del antecedente o de la jurisprudencia administrativa previa, que obliga a la administración. Bueno, en este caso era un caso similar, pero la abogada, que en aquel momento era una jovencita, nada tiene que ver porque sea jovencita, sino que no veía ninguna bolilla. Agarró directamente y me desestimó el pedido, a pesar de que yo le demostré que en otra ocasión la superintendencia había actuado de otra manera. Pues no tuve más ocasión de intervenir en ningún caso de este tipo. Bueno, pasemos a otras líneas. Es posible. Ahí está. Hay personas que están inhabilitados por su actividad. Por ejemplo, no pueden inscribirse en el registro quienes estén inhabilitados para ejercer el comercio. Son pocas personas las que están inhabilitadas para ejercer el comercio. Los jueces, por ejemplo. Me acuerdo que me causaba gracia cuando me enseñaron aquellos religiosos de órdenes no seculares, sino regulares, o sea, aquellos que pertenecen a órdenes religiosas, digamos, los que tienen que estar en los conventos, no pueden ser comerciantes. En fin, bueno, quien está inhabilitado para ejercer el comercio no podría concretamente ser productor. Ahora empiezan otras cosas más importantes. Habla, por ejemplo, que también es un supuesto de inhabilidad ser liquidador de siniestros o comisario de averías. Liquidador de siniestros, todos sabemos lo que es la persona que tiene a su cargo determinar concretamente si ha existido o no el siniestro y en su caso determinar el quantum de la indemnización. El comisario de averías es un liquidador de siniestros, pero con un nombre fino, porque les gusta eso a los maritimistas. Esto se aplica al derecho marítimo. Es decir, en el seguro marítimo, el liquidador de siniestros no se llama así, sino que se llama comisario de averías. Después hay otras inhabilidades, como por ejemplo ser director, síndico, gerente, subgerente, apoderado general, administrador general, miembro del consejo de administrador, inspector de riesgo, fíjense qué importante, inspector de siniestros de algún asegurador. Esta gente no puede ser intermediario, no puede ser productor, asesor de seguros. Y después otra inhabilidad era ser funcionario de la Superintendencia de Seguros de la Nación, lo cual sigue perfectamente vigente, pero se agregaba o del INDER, ahora voy a explicar un poco esto, o de alguna cámara tarifaria. Hubo algún momento en nuestro país en que había un solo reasegurador obligatorio para las entidades aseguradoras y que, como lo dice en la sigla, era el Instituto Nacional de Reaseguros. Claro.
Una vez me preguntó un alumno en clase, doctor, ¿y ahora que no existe más el INDER? Los que sean funcionarios de, digamos, de reaseguradoras, ¿pueden o no pueden? Yo dije, no, debemos interpretar la ley en forma restrictiva. Eso era para el INDER. Y después habla de otra cosa, de unos personajes extraños que son los tarifadores de seguros. A mí me enseñó un amigo mío que las tarifas de seguros no son tan exactas como se dicen, y los tarifadores en realidad generalmente aplican el sistema, como me está indicando María Teresa, de los 5 dígitos basculantes, o sea, más o menos, ¿no? Bueno, yo no conozco una cámara tarifadora en Argentina, soy ignorante, a lo mejor sí existen, bueno, pero estarían inhibidos también. Después acá hay una inhabilidad relativa que rápidamente me voy a referir a ella, que en su momento me causó mucha perplejidad, porque decía que era prohibido actuar en carácter de productor, asesor a los directores, gerentes, administradores y empleados en relación con los seguros de los clientes de las instituciones en las que prestan servicio. Bueno, parecería ser que se está refiriendo a gente que actúa como en las entidades aseguradoras, pero no, se refiere a todas las empresas en general. Dice que una persona que, por ejemplo, es gerente de un banco en provincia, no puede ser gerente de un banco y al mismo tiempo actuar como productor asesor de seguros de un cliente de ese banco. ¿Y por qué? Y porque habitualmente era común que se utilizase una determinada posición empresaria para encajarle un poco de prepo los seguros en determinada compañía de seguros. Bueno, sigamos. Pasemos a la otra filmina. Sociedades de productores a seguros. El artículo 20 de la ley 22.400 dice que los productores asesores de seguros podrán constituir sociedades de cualesquiera de los tipos previstos en el Código de Comercio, o sea, desde una simple sociedad colectiva a una sociedad anónima. Pero hay un requisito fundamental. Tienen que tener un objeto exclusivo. Tiene que tener como objeto exclusivo la realización de las actividades enunciadas en el artículo 1 de la ley 22.400, que es justamente la de promover la concertación de contratos de seguros. Ese objeto exclusivo me hace acordar un poquito también a las entidades aseguradoras, que no pueden tener nada más que por objeto realizar actividades de seguro. La ley dice que 4 de sus miembros deben ser productores asesores de seguros, o todos ellos, cuando el número de socios fuere 4 o menos. Yo creo que podemos pasar un poquitito a la filmina siguiente, a ver cuáles son. Ay, perdón. Las sociedades. Sí, pasarlo esto directamente. Perfecto. Se salta algo. Esto podría ser interesante porque muchas veces lo escuchamos, que es esto de los productores asesores de seguros directos y los productores asesores organizadores. Bueno, en realidad los únicos que son intermediarios realmente son los productores asesores directos. El llamado productor asesor organizador es simplemente un tipo que tiene un equipo al que instruye y adoctrina para que se manejen correctamente como productores asesores. Sin embargo, del punto de vista comercial, generalmente se les da mucha más importancia de la que se cree. Casi siempre las entidades aseguradoras están prefiriendo que haya una organización detrás de cada productor individual. No les gusta abrir matrículas de productores que son totalmente independientes. Y como estamos en Argentina, detrás de todo esto generalmente existe un negocio, porque al productor asesor organizador se le paga una comisión. Y si yo digo, vos tenés que pertenecer a tal organización, y bueno, hay una cierta comisión que va dirigida para alguien. Es legal, pero va dirigida para alguien. No sé qué viene después.
No, pasémoslo, esto no tiene mayor importancia. Y vamos a entrar en las obligaciones y facultades de los productores asesores de seguros, que sí es un tema muy, muy importante. Vamos a entrar con la FIMIDA 23, que dice, que habla de las facultades y que se encuentran establecidas en el artículo 54 de la Ley de Seguros. Ya vimos que en la Ley 22.400 está la facultad de intermediar, pero es interesante que el artículo 54 de la Ley de Seguros dice que el productor o agente de seguros, cualquiera sea su vinculación con el asegurador, autorizada por este para la mediación, solo está facultado para, digamos, realizar o para, digamos, actuar en las operaciones en las cuales interviene. ¿Cuál es lo que puede hacer? Bueno, puede recibir propuestas de celebración y modificación de contratos de seguro. Esto que parece una estupidez, a veces puede ser muy importante. Ustedes saben que existe, en algunos casos, la propuesta de seguro, que es en realidad propuesta de prórroga de un contrato de seguro anterior. Ustedes saben que si la propuesta de seguro, que es la propuesta de una prórroga de un contrato de seguro vigente, obliga al asegurador, si no la rechaza, en un término perentorio. Cuando yo le entrego esa propuesta de prórroga al productor asesor de seguro, ¿es como si se la entregara al asegurador? La respuesta es sí, porque el artículo 54 lo faculta a recibir propuestas de celebración o modificación de contratos de seguro. Después dice, bueno, que está autorizado a entregar los instrumentos emitidos por el asegurador. Y esto es muy importante, pero es un tema que daría para una charla completa, hablar de las facultades de percibir prima, pero dice que puede aceptar el pago de la prima si se halla en posesión de un recibo del asegurador. Y la firma puede ser facsimilar. En verdad, siempre que se encuentre autorizado a recibir la prima, no necesita tener un recibo con autorización facsimilar. Pero la ley de seguros prevé un supuesto claro en que el productor asesor de seguros se haya autorizado a cobrar por la aseguradora. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le entrego el dinero de la prima al productor, es como si se le hubiera entregado a la misma aseguradora. Es decir, que si yo tengo la posibilidad de aceptar el pago de la prima, entonces quiere decir que quien la recibe es como cuando yo voy al banco, y en realidad la plata que deposito en la ventanilla no se la doy al banco, se la doy a un tipo que está detrás que parece que es el cajero. Si el tipo después se la guarda, si decidió ese día dejar todo, y que no importa que el banco reviente o mis compañeros revienten, yo me llevo esta plata, yo igualmente hice el depósito y quien recibió la plata fue el cajero. Bueno, lo mismo sucede en el caso del productor cuando está autorizado a percibir la prima. Veamos alguna otra cosa. Ya entramos en las obligaciones. En la otra filmina. En esa. Ahí. Vamos a esa otra. María Teresa. ¿Esta o Ahí sigo? está, ahí está. Bien. Y voy acá a entroncar con algo que dijo muy ciertamente Clovis. En Argentina, la actividad intermediaria en seguros es inseparable de la obligación de asesorar al asegurado o al asegurado. Es inseparable, inescindible. Es la obligación primordial del productor asesor de seguros. Y
cuando se refería Penclovis a la ley 20.021, aclaro que hay una disposición, el artículo 12 de la ley 22.400, que repite exactamente la misma obligación que se impone por los auxiliares en la ley 20.021. Y dice la 22.400 que el productor está obligado a desempeñarse conforme a las disposiciones legales y a los principios técnicos aplicables a la operación en la cual interviene y actuar con diligencia y buena fe. Quiere decir que el productor no solo debe intermediar, sino que debe saber cómo hacerlo. No solo debe, asesorar a la persona que ocurre, frente a la cual está intentando colocar un seguro, sino que debe hacerlo de manera correcta. Una vez en mi vida profesional vino a verme un productor que era una excelente persona. Yo lo conocía muy bien. Era un tipo derecho, muy querido por sus clientes. Uno de sus clientes era una estación de servicio. Y él entonces le ofreció un montón de seguros por esa estación de servicio. Incendio, responsabilidad civil, con ciertas limitaciones, en fin, todo lo que tenía a mano. Ahora resulta que se incendió la estación de servicio y provocó un montón de daños en las instalaciones propias de él, pero también, ¿qué hizo? El fuego se propagó a un vecino lindero y le quemó el quincho. Y el vecino quería que le pagara el quincho, y tenía razón. Pero la entidad aseguradora le dijo no, porque hay un especial seguro para la responsabilidad de linderos, o tenés que pedirlo como un endoso. Entonces se fue a decir a su productor, que vino a comentarme el problema a mí. Y yo le dije, su cliente tiene razón, porque usted estaba obligado a informarle sobre cuáles eran las coberturas más convenientes. Si él las aceptaba o no, era cosa de él. Bueno, con esa opinión mía, y como se llevaba muy bien en un tipo decente, ayudó mucho, casi pagó todo, el reclamo que había hecho el tercero con respecto a la entidad aseguradora. Es decir, como dijo Oscar, debe manejarse con criterios correctos de aplicación legal. Vamos a otro. A ver. La otra Filmina, ahí está. Bueno, vamos a ver si leemos la 22.400, que vamos atrás, a la anterior. 26. Otra más. Esa. Que el productor tiene obligaciones hacia ambas partes. Es así que el asegurador debe ejecutar con la debida diligencia y prontitud las instrucciones. En realidad es una cosa mal escrita, porque nadie ejecuta las instrucciones. Alguien ejecuta actos de acuerdo a instrucciones, pero bueno, dejémoslo ahí. Las instrucciones que reciba de los asegurables, asegurados o de sus entidades aseguradoras en relación a sus funciones. Esto está obligado a hacerlo con respecto a ambas partes del contrato. Veamos ahora cuáles son las obligaciones que tiene para con el asegurado. En la siguiente filmina. La 25, si no me equivoco. Un poquito arriba. Baja un poquito. Esta era la 25, ambas partes, y la 26 es el asegurado, Héctor. Ambas partes. Ambas partes, perfecto. Ya lo dije, ahora vamos a la otra, a la siguiente, hacia la asegurado ahora. Bien. Sí. Ahí está. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el productor respecto del asegurado, de acuerdo a lo que resulta del artículo 10 de la 22.400?
asesorar al asegurado a los fines de la más adecuada cobertura. Es lo que no hizo mi amigo, lo que no hizo ese productor, no lo asesoró de acuerdo a los fines de la más adecuada cobertura. 2. Ilustrar al asegurado o interesado en forma detallada y exacta sobre las cláusulas del contrato, su interpretación y extensión. Eso ni lo sabemos nosotros, la verdad, que no sé cómo lo puede saber tan a fondo el productor asesor de seguros. Pero se supone que tiene que saber lo que está vendiendo, que tiene que instruirlo en lo mejor que pueda con respecto a qué es lo que está proponiendo. Otra obligación. Cuando llega la póliza, tiene que verificar, si es que pasa por él, que contenga las estipulaciones y condiciones bajo las cuales el asegurado ha decidido cubrir el riesgo. O sea, concretamente, si coincide la póliza con la propuesta de seguro. Y esto, ya entraríamos ahí en la celebración del contrato de seguro, es muy importante porque cuando se da este caso, el tomador tiene derecho a impugnar la póliza dentro de un cierto tiempo porque no coincide con la propuesta. Bueno, entonces ahí se ve que si el productor asesor de seguros no le dice, puede incurrir en una responsabilidad. Y después hay una norma muy grande que dice asesorar al asegurado durante la vigencia del contrato acerca de sus derechos, cargas y obligaciones, en particular con relación a los siniestros. ¿Debería el productor asesor de seguros informarle a su cliente que, por ejemplo, tiene derecho a designar representantes para asistir a la liquidación del siniestro? No lo hace nunca, pero debería tal vez hacerlo. En fin, debe asesorar al asegurado sobre sus derechos, cargas y obligaciones, siempre, y en particular con relación a los siniestros. En una charla que presencié ayer, se hablaba de la facultad de revocación en los contratos de seguro. ¿Tiene el productor de seguros, en algún caso, si es que se diera la cosa, la obligación de decirle, mirá, podés dejarlo sin efecto el contrato por la ley de defensa del consumidor en determinadas circunstancias? Bueno, no sé. Pero realmente las obligaciones de la ley 22.400 son amplísimas y muy importantes y de asesoramiento. Veamos, a ver, alguna otra filmina. Esa. No sé lo que dice. Asesorar al asegurado. No, la que sigue, la obligaciones hacia la aseguradora. Exacto, ahí está. Esto es muy importante y bastante desconocido. Debe informar a la aseguradora sobre el estado del riesgo al celebrarse el contrato. No dice, deberá informar lo que sepa o lo que conozca. No, dice que decir informar a la aseguradora sobre el estado del riesgo es tanto como realizar una investigación o una cierta inspección del riesgo. O sea, el estado de riesgo ustedes saben que es la mayor o menor probabilidad de que pueda ocurrir el siniestro. El siniestro siempre es posible, pero su grado de probabilidad es variable. Bueno, el productor asesor de seguros le debe comunicar al asegurador cuál es el estado, en qué condiciones se encuentra aquello que va a asegurar. Y también le pide que le informe sobre los antecedentes y la identidad de quienes contraten por su intermedio. Es decir, flaco, vos sabés que este tipo ha venido cabalgando por 4 aseguradoras sucesivas en los 4 años anteriores. Y en cada periodo de seguro le afanaron 3 ruedas. Yo te lo tengo que decir. Yo te lo tengo que decir. Si lo querés asegurar, fenómeno, ¿sabes? Tener la convicción de que se va a afanar otras 3 ruedas más. En realidad, si fuera un tipo como la gente, el productor asesor de seguros no lo atendería siquiera, le diría, mira, yo a vos no te atiendo.
Y ahora viene una diferencia con respecto a la primera obligación. Dice, comunicar a la entidad aseguradora cualquier modificación del riesgo de que hubiese tenido conocimiento. O sea, ya no le obliga a controlar que el estado del riesgo se mantenga. No le obliga a verificar que el tipo que contrató un auto particular ahora lo usa como Uber o como remis. No, no lo obliga. Pero sí se entera, y se entera de que lo está usando como remis, o que lo está usando como Uber, o que está haciendo algo que no podía hacer, tiene la obligación de decírselo a la entidad aseguradora. Después hay una disposición general, que es que cuando hace referencia a un asegurador en su publicidad o su propaganda, debe contar con la autorización previa de esta, porque evidentemente esa publicidad, sobre todo en los contratos de consumo, puede llegar a perjudicarlo seriamente. Bueno, a ver otra que tengamos, otra figura. La que sigue. Ahí está. Esto es fundamental. No, andate para atrás. La 28. Ahí. Empezamos acá. Ahí. Esto es fundamental, porque esto es lo que es verdaderamente novedoso. ¿Cuáles son las obligaciones del intermediario en seguros resultantes del Código Civil y Comercial? Como lo adelantó Oscar, como lo referí yo, son siempre obligaciones, digamos, que no están previstas o que, digamos, son desconocidas en la 22.400, pero que no entran en colisión con la 22.400. Entonces acá yo digo que son obligaciones del intermediario, además de las que resultan de la legislación especial. Miren ustedes, asegurarse de la identidad de las personas que intervienen en los negocios en que media y de su capacidad legal para contratar. Asesorarse de la identidad de las personas que intervienen en los negocios en que media y de su capacidad legal para contratar. B. Proponer los negocios con exactitud, precisión y claridad, absteniéndose de mencionar supuestos inexactos que puedan inducir a error a las partes. Y hablando yo de esto ante productores, me dijo, entonces no vendo más un seguro, doctor. Porque si yo le tengo que decir todas las cosas que hay en contra, me va mal. No. Vos estás obligado por el Código Civil y Comercial a proponer los negocios con exactitud, con precisión y claridad. Es terminante. Absteniéndose, se debe callar la boca de mencionar supuestos falsos. Ya no puede decir bla, 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 es esto, bla, bla, no es nada, que pueden inducir error a las partes. Seguimos en otra diapositiva. Discúlpame, vamos a tener que hacerlo un poco más sintético porque no nos va a quedar nada de tiempo para las preguntas o sugerencias. Está bien. Pero sin presión, solo es un pedido muy... Estoy tratando de dar lo que es lo más importante. Lo esencial, correcto, sí. Comunicar a las partes todas las circunstancias que sean de su conocimiento y que de algún modo puedan influir en la conclusión o modalidades del negocio. Es lo que yo les expliqué recién del tipo que se afanaba las ruedas y también del asegurador que nunca paga. Mantener confidencialidad de todo lo que concierne a negociaciones en las que interviene, que solo debe ceder ante requerimiento judicial o autoridad pública competente. Estas 4 obligaciones, según las circunstancias, las tiene tanto respecto del asegurado como de la entidad aseguradora. Todo esto se refleja en una única cosa. Debes actuar de buena fe, macho. No debes mentir, debes ser transparente, debes ser correcto. Bueno, a ver, sigamos y que vamos a pasar por alto. A ver. Después que venía... De los usos y prácticas. El valor jurídico de los usos y prácticas. Eso es importante. ¿Sabes lo que vamos a suprimir? Yo preparé algo respecto de las retribuciones, eso lo vamos a sacar, no lo vamos a dar en la clase. Bien. Pero esto de los usos y prácticas... Sí, es importante.
es Esta es una novedad judicial. Vamos a la primera filmina. La próxima vez voy a saber yo manejar la filmina de mi computadora, pero tienen que tener un poquito de paciencia. Ahora estoy abandonado. No, todo bien, todo bien. No, aquí va a estar bien. Soy un ignorante, hijo. Informal. No, se aprende todo. Mirá, acá tenemos Sí, grados de pero, dinosaurio. pero uno va y lo escucha, qué sé yo, a Facari y se muere de envidia de cómo sabe ese tipo. Depende Y de quién. Esquiavo, Y ni Esquiavo te cuento. también. Esquiavo, Parece claro. que tuvieran 15 años. Millennium Dispone el parecen, Millennium. dispone el artículo 964 del Código Civil y Comercial, que integran el contenido normativo de los contratos, los usos y prácticas del lugar de la celebración. No siempre, en cuanto sean aplicables en los siguientes casos. Cuando hayan sido declarados obligatorios por las partes, cosa que no es ninguna novedad, Claro. pero ojo, y aquí viene el tema, cuando sean ampliamente conocidos y regularmente observados en el ámbito en que se celebra el contrato, excepto que su aplicación sea irrazonable. Cuando yo alguna vez daba clases a los productores y les decía cómo eran las cosas de verdad en el derecho, ellos decían, pero doctor, según los usos y prácticas, eso no se hace. Tanto hincharon, y yo tanto les expliqué que los usos y prácticas no forman parte del derecho, que al final los escucharon los redactores del nuevo Código Civil y Comercial y encajaron a los usos y prácticas como una fuente de las obligaciones o como un complemento de las obligaciones contractuales pactadas. Bueno, yo diría, mire, pasemos a la otra filmina, pero enseguida vamos a lo que nos interesa. Yo diría que eso lo va a decidir ampliamente la jurisprudencia, pero hay ciertas obligaciones que tienen los productores que entran dentro de los usos y prácticas. Por ejemplo, avisar el vencimiento del plazo del seguro al tomador, realizar los trámites para obtener la renovación, advertir sobre la conveniencia de actualizar la cobertura durante su vigencia. Yo personalmente, en esto discutimos un poco con Fabiana Compiani, entiendo que la obligatoriedad de estos usos y prácticas admite pacto en contrario, porque tienen la misma naturaleza supletoria que las normas supletorias del contrato previstas en la ley. Fabiana decía, no, sobre todo si se trata de contratos de consumo. Bueno, eso lo dejo en criterio, pero sí es que el productor asesor de seguros puede llegar a ser en algún momento, digamos, declarado responsable de no haber seguido algún tipo de uso o práctica correspondiente. Bueno, ¿cuál es la siguiente filmina? El régimen de remuneración. Lo pasamos. Pasemos todo este régimen hasta que aparezca el otro tema que creo que es el de consumidor, sigamos. Responsabilidad civil del productor asesor de seguros. Vamos a eso. Ponemos la primera filmina. La 40. La intermediación ilegal en seguros. Sí. El artículo 15 de la 22.400 considera falta grave facilitar la intermediación ilegal en seguros. En este caso no está autorizada, fíjense qué cosa, en este caso que es tan grave, no está autorizada la sanción accesoria de cancelación de la matrícula. La pena máxima que se le puede aplicar en este caso son 5 años de inhabilitación. Y en realidad debería ser muy superior a eso. Bueno, sigamos, a ver qué otra cosa más tenemos. Los elementos de la responsabilidad civil del productor. Fundamental, fundamental. En esto no vamos a ser novedosos, vamos a seguir teniendo los 4 elementos clásicos de la responsabilidad civil. Claro. En el caso este es el incumplimiento de alguna de las obligaciones del productor. Es decir, hemos hecho un pantallado de sus obligaciones, la incumple. ¿Solo con eso responsabilidad civil? No. Hace falta algo más. Hace falta culpabilidad. ¿Por qué hace falta culpabilidad? Bueno, porque se trata de una actividad personal, pero además yo entiendo
que los productores asesores de seguros son profesionales liberales. La ley de defensa del consumidor habla de que no se aplica a los profesionales liberales con título universitario. Pero ¿puede haber profesionales liberales que no tengan título universitario? Yo diría que sí, porque profesional liberal, de acuerdo a lo que dice el diccionario, es a todo aquel que ejerce una profesión para la que se requiere una cierta autorización, un cierto conocimiento, en forma libre. Y yo entiendo que los productores, asesores de seguros son profesionales. Así que se le aplicará las disposiciones de responsabilidad civil que se aplican a los profesionales en el Código Civil y Comercial. Claro. Otro elemento es la culpabilidad. Perdón. Déjamelo. No, sí, discúlpame. No, la culpabilidad. La culpabilidad ya sea como dolo, ya sea como negligencia o imprudencia. La culpabilidad. Tiene que haber un daño cierto y concreto. O sea, eso que ese tipo no hizo, tiene que haberle ocasionado un daño específico. Y después es necesario, digamos, que exista una adecuada relación de causalidad entre el daño y el incumplimiento. Las otras filminas sí son importantes, las vamos a pasar rápidamente, son tres, que se refieren a cuestiones de prueba. Primero, la extensión del daño reparable. Bien. Habitualmente el incumplimiento de la obligación del productor es definitivo, porque ya está. El compañero, una chanta que estaba en liquidación y él igualmente ya está, tuvo el siniestro y no cobró nunca. Claro. La indemnización comprenderá las consecuencias inmediatas y aún las inmediatas si fueren previsibles al momento de asumirlas, y si hubiere dolo, y muchas veces en este caso habrá dolo, porque el tipo lo hace con toda intención, que se calla la boca, ¿no es cierto? Deberá pagar aún las que fuesen, digamos, no previsibles, o sea, las remotas, las que llamábamos antes remotas. Sigamos con otra filmina. Rápidamente. Sí. La carga de la prueba es fundamental. La carga de probar la relación causal le corresponde al reclamante. El reclamante tiene que demostrar que ha existido una relación causal entre la inconducta de su asesor, productor, y el daño que recibió, salvo que la ley la presume o la impute, pero no es el caso. Si el productor invoca en su defensa que existe alguna causa ajena que le haya impedido cumplir, él será en ese caso el que deberá demostrar que hubo una causa ajena que le impidió cumplir. Sigamos. Eso es con la carga de la prueba. La carga de probar la culpabilidad. Es la carga de la culpabilidad. Sí. Excepto disposición legal, la carga de probar la culpa o el dolo del productor corresponde a quien los alegue. Y si hubiera habido circunstancias, como ya dije. Vieron que hay un artículo en el Código Civil y Comercial que ha sido poco profundizado y que a ustedes muchas veces les habrá tomado en sorpresa, que es que el juez puede distribuir la carga de la prueba de la culpa, solo de la culpa, o de haber actuado con la diligencia debida, ponderando cuál de las partes se halla en mejor situación de aportarla. Lo que generalmente yo veo en los autos que a mí me llegan en los casos que llevo es: el juzgado se reserva el derecho de hacer uso del derecho de la inversión de la carga de la prueba. Así no vale. Me tiene que decir, en este caso concreto, respecto de esta cuestión concreta litigiosa, te impongo a vos la carga de la prueba cuando no la tenía. Y te doy un plazo X de 5 días o de 10 días para que ofrezcas prueba complementaria. No pueden ponérmelo eso válidamente en el auto por el cual me han trasladado la demanda. Cosa que igualmente hacen. Bueno, sigamos. Vamos a otra cosa. Esto que viene es... El productor asesor de seguros, el asegurado consumidor. Y esto es lo último que vamos a tratar, sí. Al menos hoy. Vamos a la primer filmina. El artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. Bueno, hay un artículo, que es el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, que yo he transcrito, y está bien que lo sea transcrito, porque es importante que lo veamos con cariño, si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa,
vicio o riesgo o de la prestación del servicio, si el daño al consumidor, responderán el productor, es decir, el tipo que cultivó el trigo, el fabricante, o sea, el tipo que hizo, qué sé yo, el celular, el importador. El distribuidor en realidad es un adquirente mayorista que vende luego también en forma mayorista. El proveedor, el vendedor, o quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. Y termina diciendo en el artículo 40, la responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Pero me establece también algo que es muy importante. Solo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena. Es decir, si yo demuestro que es un problema del fabricante, en mi opinión, del fabricante, y que ha sido ajeno a mí, nadie sabía nada de esto, yo creo que me puedo liberar de esa responsabilidad. Este artículo 40, como ustedes ven, no habla para nada ni de cadena de comercialización, ni... Simplemente es muy claro. Dispone que determinadas personas van a ser responsables solidarias si se produce un daño con una cosa o si un servicio no es prestado. Sigamos en la otra filmina, por favor. Ya estamos terminando. Sí, está. Estamos terminando. Son 3 filmines más y ya estamos terminando. Sí, estamos llegando. Pero esto es muy importante. Sí. Fíjense que el artículo 40 únicamente dice el productor o fabricante, el importador, el distribuidor, el vendedor y el que ha puesto la marca. Veamos la otra filmina. Es una enunciación taxativa. Es taxativa. Tan taxativa es que a título de ejemplo les quiero decir quiénes no están comprendidos. Les parecerá extraño, chicos, pero no están comprendidos los accionistas. Es decir, los socios de la sociedad no están comprendidos, los accionistas no están comprendidos, los directivos o gerentes tampoco, los mandatarios o representantes tampoco, los intermediarios tampoco. Entonces no es una enunciación taxativa, es una enunciación amplia, general, sino que es una enunciación taxativa. Vamos a la otra filmina. Un fallo controvertido. Exacto. Tendría que decirles dónde está el nombre exacto, pero de hace 9 meses o 10 meses no voy al estudio, no hay nadie en el estudio y ahí tengo todos los antecedentes. Bueno. Y aparte, cuando yo empecé a buscar de vuelta en las revistas especializadas este fallo, vi que lo habían borrado. Claro, es muy peligroso. Este fallo no lo encuentran fácilmente. Bueno, pero la sala F de la Cámara Nacional en lo Comercial, en una sentencia en que realmente la aseguradora se había portado asquerosamente, también vamos a omitir el nombre, pero ustedes pueden imaginarse, puede ser una líder del mercado, alguna cosa así, imagínense. Que se había comportado como el demonio, que no se había hecho cargo de pagar, hizo extensiva la condena dictada a la entidad aseguradora al productor. ¿Y por qué lo hizo extensivo al productor? Diciendo que era el vendedor de la cobertura y que en ese carácter formaba parte de una cadena de comercialización. Y después dicen, en ese mismo fallo, que el productor asesor de seguros es la cara visible y el único interlocutor con que cuenta el consumidor. Si me permiten, esto es una burrada, todo. En el caso de autos, vemos la otra filmina y ya estamos por terminar. Sí. En el caso de autos, en ese caso, yo habría condenado al productor. Lo habría condenado porque no le dijo que el asegurador era un asegurador que venía incumpliendo de hacía años, que cuando cumplía lo hacía porque, qué sé yo, no sé, había granizado,
Y entonces, realmente, yo lo condenaría a ese productor, pero no con esos argumentos, sino con el argumento concreto de que no cumplió con sus obligaciones, de que no asesoró adecuadamente, me vendió o ayudó a venderme un seguro de porquería. Pero la doctrina que hace prácticamente solidario al productor con la compañía de seguros es muy peligrosa, porque el productor asesor de seguros no es garante de ninguna de las obligaciones de las partes. A nadie se le ocurriría que el productor asesor de seguros tiene que pagar la prima del tomador si éste no le paga la prima a la entidad aseguradora. Y tampoco se nos debe ocurrir que debe pagar la indemnización si no la paga la compañía aseguradora. Por supuesto que siempre va a responder por el daño del incumplimiento de sus propias obligaciones. Y aquí creo que estamos en la última filmina y terminamos. Sí, en la última. No integra la cadena de comercialización. Claro, el productor. Porque no, eso es un invento. En la Ley de Defensa del Consumidor no se habla de cadena de comercialización. Una cadena de comercialización es un conjunto de diferentes contratos por los cuales se va transmitiendo de manera sucesiva la propiedad de una cosa, desde su propietario original hasta el último de los compradores. Pero ese concepto no es empleado en el artículo 40, y es un grave error afirmar en dicho artículo que digamos que se refiere a una cadena de comercialización. Los PAS no son los contratantes del seguro, no forman parte de una cadena de comercialización, son simples intermediarios. Ahora, la culpa la tienen en gran medida las propias cámaras gremiales de productores, que a fin de hacerse más importantes y de lo que eran, es un poco manifestaban antes del Código Civil y Comercial y antes de la Ley de Defensa del Consumidor, ellos eran parte de la actividad, eran parte del producto de su actividad. No, nada más dejado. Vos, productor asesor de seguro, vas a ser responsable siempre que le vendas una porquería de seguro a tu cliente. Vas a ser responsable si lo sabías. Pero no porque seas garante de él, sino porque no cumplís con su obligación. Bueno, chicos, muy bien. Sí, llegamos. Para que me pregunten, que les permitan abrir el micrófono, creo que es mejor. Sí. Perdón por tanta tardanza. Lo que pasa es que es muy difícil poder reducir, y hay muchas más cosas que no traté, que se podrían tratar y que son muy importantes. Por ejemplo, el tema es muy común de que la compañía de seguros hable con un asegurado y le diga, decís que ya no querés más a este productor en un seguro largo, por ejemplo, de vida, y entonces el tipo dice, no, yo no lo quiero más de productora, fulano de tal. Y entonces la compañía de seguro le empieza a pagar a Juancito la comisión de un contrato vigente. De eso yo tengo varios juicios, casi todos de gente del interior, y los he ganado todos, hasta ahora, los pocos que he tenido. Pero bueno, eso será tema para tratar en otro momento. Estoy a disposición para cualquier... Les pido mil disculpas por haber sido tan largo, de cualquier pregunta que me hagan. ¿Quién es? No, no te preocupes, Héctor, estuvo interesante por la filmina que nos permitía ir leyendo. Así que... No te digo, la persona que me pasó la filmina una pregunta, María Teresa. Una secretaria perfecta. La verdad es que estoy feliz y disculpame los errores y las desprolijidades. Pero mira, que Patri... ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hacer respecto de la temática del día, de la fecha? En el instituto nosotros tenemos un productor asesor de seguros, que nos asesora ampliamente, Héctor, pero no lo estoy pudiendo ubicar a Guillermo. Hola. Ahí está. Hola, Guillermo. Bueno, el doctor Soto fue profesor mío en muchísimas charlas. La verdad que es un orgullo, como siempre, Héctor. Y de hecho, creo que mis primeros cursos allá por el año 87 en APAS, te he tenido como como profesor seguramente. Así que bueno,
¿Te acordás que me hablaban siempre de los usos y costumbres que habían derogado la ley? Y yo me ponía loco. Les decía, no hablen de los usos. Al final lograron que se metieran los usos y costumbres. Bueno, ahí lo tienen. Sí, porque en realidad, es más, cuando alguien va a sacar la matrícula, mi hija ya tiene matrícula, entonces yo lo primero que hice, dije, para no rebotar en el examen de productor de seguro, lo que tenés que hacer es no contaminarte con la realidad de cómo se trabaja. Dicho y hecho, no trabajó, fue y sacó la matrícula perfectamente bien, bueno, hoy está trabajando. Porque la verdad que hay detalles, hoy cada vez menos, pero hay detalles que la ley se ha quedado vetusta con los usos y costumbres, como siempre desde APAS hemos hablado. Pero por suerte la profesión ha cambiado mucho. A ver, yo tengo un número de matrícula del año 87. ¿Sí? Es más, yo me emancipé para sacar matrícula. Hoy cuando hablabas de que para ser productor había que ser mayor de edad, a los 17 años me emancipé para poder sacar la matrícula de productor de seguros. Primero fui productor de seguros y después abogado. Entonces, bueno, la charla más que interesante, me emocionó y me encantó el comentario del último fallo, coincido, bueno, ahí hay un tema que siempre discutimos los productores, con respecto a las compañías que actualmente están ejerciendo el mercado, avaladas por la Superintendencia de Seguros. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros cuando la superavala, ya la conocemos, una Violeta que usted nombró, alguna que está por Salta? La verdad que son compañías que hasta más han operado cerradas, se han emitido pólizas, bueno, que ahí sí hay una responsabilidad, cuando ya emitieron pólizas, ahí sí, ahí ya hay una responsabilidad. Pero bueno, compañías que actualmente no están pagando, lamentablemente Me llama, el mercado hoy... Te interrumpo un minuto para contarte una anécdota personal. Mi hijo está a cargo, explota, es de él, ahora es de él, un hotel de turismo en la zona, en la costa. Y bueno, entonces un día me llama y me dice, mira papá, vamos a cambiar el asegurador y me parece, vamos a asegurar, no te digo el nombre, pero es hablar de porquería es poco, vamos a asegurar con tal persona. Y yo me puse loco, le empecé a decirle todo. Y de pronto siento un montón de carcajadas detrás que me lo habían hecho a propósito. Decirle a tu viejo eso, vas a ver cómo se pone loco cuando le digas eso. Ahora, hay otros temas que yo no traté hoy, pero que podrían ser tratados, que es el mundo moderno. O sea, con todas estas plataformas que existen en la red, ¿cuáles son sus responsabilidades? Todas estas contratos que se están celebrando, y no se están celebrando directamente con un asegurador, sino a través de personas que realizan una transmisión con un asegurador. ¿Cómo se van a manejar esas cosas? O sea, estamos viviendo un cambio muy importante y que merecería un estudio muy a fondo y muy profundo. Bueno, ¿y alguna duda? Invitamos a... Quiero decirle algo, doctor Soto. En este tiempo de COVID, lo hemos bombardeado a pregunta a Guillermo, porque desde el que no quería pagar el seguro completo, porque tenía el auto en el garaje y no lo ocupaba, pero hasta el caso Tuero, que no sabíamos lo que era seguro técnico, y él siempre con una actitud súper clara. Así que la verdad es que los conocimientos que hay que tener para ser productoras son profesionales. Exactamente. Son profesionales liberales. Exactamente. Son profesionales liberales altamente capacitados. Es cierto que yo tengo un cierto corazoncito con el sector, no lo puedo evitar. O sea, todos me conocen como que yo soy una persona que tengo mucho afecto hacia el sector, que realiza una labor mucho más importante de lo que la gente cree. Hay de todo, hay malandras, pero hay mucha gente, la mayor parte, que son gente muy buena y que realmente
he visto perder plata para hacer eso. O sea, y eso habla muchísimo de ello. Bueno, el tema ese, eso ya sería hablar de contratos de seguro en general. Es posible pedir la disminución cuando hay disminución del riesgo, una recomposición del contrato, pero no tiene que probarlo. Y aparte tiene que probar que el asegurador en este momento está celebrando contratos en otras condiciones. Bueno, eso es un tema que lo tratamos para otra charla. Es para otra charla. Exactamente, para otra charla. María Teresa, ¿me escuchás? Ay, Oscar, sí, pero no te vemos. Bueno, perdí la imagen. Sí, ahora lo escuchamos al doctor Bencloy para dar el cierre. ¿Para dar qué? El cierre, Oscar, son 18:30 y 3. Bueno, macanudo, les agradecemos al doctor Soto su brillante disertación. No pude apreciar sus filminas porque no las vi, pero... ¿Hola, me escuchan? Sí, perfectamente, Sí, te escuchamos. Yo perdí todo. Te escuchamos bien, Oscar, te escuchamos bien. Ok, así que bueno, agradecemos la presencia y la participación en esta reunión y bueno, vamos, cuando convoquemos a otra, será por los canales habituales de difusión, que ahora son muchos y bastantes. Yo quiero hacerle una pregunta al doctor Soto, pero no para que la conteste ahora. Ya se fue, se fue. Se nos ya fue lo Soto. Saludamos, ya se fue. Se fue. No, ya está. Es una broma. Hacela, Oscar. Está bien. Después se la... No, hacela, Oscar. ¡No! Che, estoy jorobando. Oscar. A ver, últimamente le da por ser serio. No, ya sé. El tema de las obligaciones, yo, por ejemplo, me preguntaría, por ejemplo, cuando se habla en el artículo 10, inciso de ilustrar al asegurado interesado en forma detallada sobre las cláusulas del contrato, su interpretación y extensión y verificar, bueno. Y después hay otra, asesorar al asegurado durante la vigencia del contrato acerca de sus derechos, cargas, obligaciones, en particular con relación a los siniestros. Si tales obligaciones, idealmente, no conozco la ley de ejercicio profesional de los contadores, si tales obligaciones estarían insertas en la ley de ejercicio profesional de los profesionales de ciencia económica, los colegios de abogados no saltarían por un tema de incumbencia. Es una inquietud. Por ahí. Bien. Es para pensarlo, Oscar, es para pensarlo. Yo últimamente, a medida que voy haciendo más viejo, me pregunto sobre una norma, si es útil o no. También, ¿no? Y esta obligación Esto es, o sea, de que le escriban, es interpretar un contrato, las cláusulas de un contrato. Ahí hay un claro tema de incumbencia. Se me ocurrió, sí, mientras estabas hablando, estaba leyendo ese artículo y obviamente el productor asesor, de acuerdo a la normativa, lo que tiene sí que asesorar. Tiene que tener un conocimiento técnico acabado y, yo diría, normativo elemental, básico, para ilustrar y asesorar
al cliente, ¿no? Va al cliente, al asegurable. Pero bueno, es una inquietud. Bueno, Habrá que verlo también. vamos a dar Bueno. por finalizada entonces la reunión. Bueno. Les agradecemos a toda su presencia y agradecemos mucho al doctor Soto por habernos No, invitado por favor. esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy el que les tengo que agradecer. Me siento siempre como en mi casa, entre mis amigos, y no es la primera vez. Y bueno, pero estás en tu casa. Bueno, sí. Está bien. Bueno, están invitados también a todas las actividades que estamos realizando en el Instituto de San Isidro. Estamos también realizando bastantes actividades y las publicitamos a través de AIDA, como ustedes hicieron esto también. Bueno, esperemos que pase pronto esta... Sí, esta además pandemia. que, No va a pasar. Héctor, te quería decir algo. Vos dijiste cuando empezaste a hablar que es la primera vez, gracias porque la primera vez que te invitan, hemos participado en actividades conjuntas, ambos institutos, por ejemplo, en Lomas, en la vieja casona de la calle Alem. ¿No te acordás? Sí, sí. Pero claro, pero hace 25 años de eso, Oscar, por Ah, eso. Pero estábamos hablando de Barbato, estábamos hablando ¿Prescribió eso? ¿Prescribió eso? Claro, él dice más recientemente que lo tenemos que invitar. Bueno, No, pero fui Sí. invitado no hace mucho tiempo, no sé de qué tema hablamos. Bueno, ha sido un gusto. Igualmente. La única cosa que yo tengo es que está la señora que viene a mi casa una vez por semana, debe estar esperando para que le abra la puerta que se va a ir. Menos mal ¿Por qué que no viene. la invitaste a la charla? No, porque ¿sabes lo que pasa? Tiene el marido y la hija que son universitarios y ya está cansada de escuchar clases por internet. Así que, bueno. No la invites. No, te agradecemos, además es el horario, le agradecemos a todos los participantes y bueno, gracias a todos. Chao, Salina. Nos vamos. Chao. Gracias, buenas tardes. Gracias, Cristina. Chao, María.